Bienvenidos al canal del Monito Plateado. Estamos en nuestro primer análisis de 2025, el 4 de enero de 2025. Ya sabéis que hablamos de metales preciosos, hablamos de renta variable. Hoy miraremos un poco Estados Unidos, también un poquito Europa. Miraremos también alguna acción que nos ha pedido algún suscriptor y también hablamos de renta fija y las noticias más importantes de la semana. Y empezamos el año con una pequeña reflexión. Estamos un poco en una corrección generalizada. Vamos a verlo, fijaros bien. El oro contra el dólar está en corrección. Tenemos aquí bolas rojas y lleva un tiempo dando corrección. Esto es importante. Vamos a ver la plata. La plata la tenemos también en corrección. Fijaros bien. Llevamos unas semanas que estamos en corrección. Ahora hablaremos de el oro contra el euro. Fijaros bien, el oro contra el euro no está en corrección. Fijaros bien el subidón apoteósico que hemos tenido esta semana. Fijaros en gráfico diario. Vaya dos velas que hemos tenido aquí. Impresionante. Acercándose muy cerca de los máximos históricos nominales contra el euro, pero por favor no os dejéis engañar, esto no es por la fortaleza del oro, que sí que ha tenido cierta fortaleza durante la semana, sino más bien es por la debilidad del euro. Vamos a verlo, el euro está muy débil, fijaros bien, este es el gráfico diario. Rompió el nivel que estábamos hablando el otro día del 1.30, 1.25 y tuvo una caída espectacular, lo estamos viendo aquí, ¿vale? Fijaros bien que aquí he puesto el objetivo, donde yo creo que es lo más probable que en los próximos meses veamos el euro, que es en la paridad, en 1.0, es decir, un euro valdría lo mismo que un dólar. Un euro podría comprar lo mismo que un dólar. El euro, bueno, ayer tuvo una pequeña subida, ¿vale? Yo considero que lo más normal, si toca este nivel de aquí, 1.04, lo más normal es que le salga papel y que nos vayamos a la paridad, ¿vale? Vamos a seguir un poquito, SP500. Voy un poco rápido porque os quiero dar una visión, os quiero dar una pequeña reflexión, ¿vale? SP500 en corrección, aunque hemos tenido subidas durante la semana, pero bolas rojas en corrección. Nasdaq en corrección, ha saltado nuestra primera bola roja. Nasdaq en corrección, acercándose a la zona esta donde tuvo techos anteriormente. Lo normal es que ofrezca resistencia durante la bajada, ¿vale? Russell 2000, de pequeñas y medianas compañías, ¿vale? Pongo el futuro, por ejemplo. En corrección también, fijaros bien, ¿vale? Ni siquiera ha llegado a romper los máximos históricos anteriores que se produjeron alrededor de finales del año 2021. En corrección. Russell en corrección. Stock 600 en Europa. Corrección. Bolas rojas. De hecho, el Stock 600 lleva en un lateral desde mayo de 2024. O sea, tocó máximo aquí y no ha salido. Vamos a ver el DAX. El DAX es interesante, el DAX alemán, ¿vale? El DAX es el único de todos que no considero que está en corrección porque no ha saltado todavía la bola roja. También es verdad que en Alemania tiene que haber elecciones el mes que viene, si no me equivoco, en febrero. Y hay muchos analistas que están diciendo que están manipulando la bolsa alemana al alza justo para llegar a las elecciones lo más arriba que se pueda. Podría ser ese el motivo de que el DAX no esté en corrección. Pero vamos a ver el IBEX. Ahora, IBEX. El IBEX también está en corrección, ¿eh? Aunque ha subido mucho, ha subido mucho y el IBEX, déjame poner unas cuantas unidades más, está lejos de los máximos históricos que se tocaron alrededor del año 2007, justo antes de la gran crisis financiera. Estamos en máximos históricos de los últimos 15 años, podríamos decir. Estamos en máximos históricos de los últimos 15 años. Pero ahora mismo estamos en corrección. Por cierto, cuando hablamos de las correcciones también tenemos que pensar en China, ¿vale? Y en China tenemos que ver que también tenemos una corrección que es bastante importante. Fijaros bien, de hecho, desde máximo hasta la cota que estamos ahora, el ETF de China de gran capitalización ha perdido un 17%. Aquí hay mucha gente que está enganchada, Ya os lo comenté, que si os vais a YouTube y veis los nuevos traders que son jóvenes en China, que han entrado aquí en mercado pensando que se iban a hacer de oro en 2 días, se han empobrecido porque a lo mejor habían puesto todos sus ahorros aquí esperando que esto se fuera a la luna y ahora están perdiendo una salvajada de dinero en tan solo 2 meses. A lo mejor están perdiendo, pues esto, ¿no? Un 17 o más porque se habían apalancado. A lo mejor están perdiendo la mitad de todos los ahorros de toda su vida, Cuidado con el tema este, que China parece que los estímulos que está diciendo que va a implementar, pero no implementen esto, que no están convenciendo al mercado. ¿Y por qué os hago
la reflexión de la corrección. ¿Por qué estoy hablando tanto de la corrección? Porque os quiero explicar una cosa de los mercados financieros que es importante. Tienes que pensar una cosa, los mercados solo pueden ir en tres direcciones. En realidad solo pueden ir o hacia arriba o pueden ir hacia abajo, pero en realidad, desde mi punto de vista, tienen tres posibles movimientos. Pueden tener un movimiento fuerte, impulsivo, alcista, pueden tener un movimiento fuerte, impulsivo, bajista, y pueden tener un movimiento de corrección lateral, que puede ser lateral o puede ser lateral bajista o puede ser lateral alcista. Pues os voy a decir una cosa, según mi experiencia haciendo trading, los mercados que son más difíciles de operar en todas y cada una de las ocasiones son los mercados en corrección, porque constantemente te van engañando. Ahora me caigo, pues ahora no me voy a caer y ahora pegan un subidón, pero cuando te piensas que van a subir, entonces se ponen otra vez en lateral y te agotan la paciencia. Son los mercados más difíciles de operar y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que los mercados en corrección, que es donde estamos ahora mismo, son los mercados más difíciles en operar. Pero yo os voy a dar algunos posibles puntos de entrada. Ya sabéis que no hago recomendación de compra ni de venta. Os voy a dar los puntos de entrada, los disparadores, que yo creo que son clave para algunos activos. Vamos allá, os los voy a explicar. En el oro, desde mi punto de vista, yo el oro lo miro en dólares. Me da igual lo que haga en euros. Para mí el valor que tiene real incidencia en el mercado es el valor del oro en dólares. Ya sabéis que el oro contra el euro ha subido mucho, aunque yo compré oro en euros, pero me da igual. A mí lo que me interesa es seguir el precio de lo que hace el activo realmente, el precio que miran todos los inversores. El 90% de los inversores lo que hacen es mirar lo que hace el oro contra el dólar. Por lo tanto, lo que haga con el euro es otra historia. ¿Que el euro tiene debilidad? Sí, la tiene y la va a tener. Por eso es una buena idea comprar oro, ¿vale? Ya sabéis que yo en oro no hago cortos, solo hago operaciones de compra. A veces vendo alguna pieza para cambiarla por otra, pero yo hago compras únicamente. Entonces lo que quiero es acumular cuando se producen movimientos de rotura que me indican que el oro vuelve a tener fuerza. Pues os voy a decir mis puntos de entrada, que yo creo que están clarísimos. En gráfico diario, si el oro me hace una vela clara, diaria, que rompa por encima de esta directriz lila que hemos dibujado aquí. De hecho, esta roja de aquí la voy a borrar ahora mismo porque ya no hace efecto, ¿vale? La directriz se ha inclinado un poquito menos, cosa que es positivo, ¿eh? Que sepáis que es positivo, porque esto lo que va a permitir es que el oro pueda alcanzar cotizaciones más altas y más sanas después de hacer una corrección en tiempo, que son muy sanas. Las correcciones en el oro en tiempo son muy sanas, porque cuando luego decide subir, sube con fuerza y con contundencia. Nos interesa que el oro se quede aquí unos meses incluso si hace falta, ¿vale? Entonces, una rotura clara en formato diario por encima de este nivel, para mí es un punto de entrada, lo tengo clarísimo. De hecho, si os fijáis bien, el indicador bola roja, es decir, el Parabolic SAR, que es este de aquí, en formato diario, está siguiendo súper bien la tendencia. Para mí es como una doble confirmación de que esta directriz va a ser bastante buena. Eso sí, tiene que romper, ¿vale? Ha subido mucho, ayer tuvo una bajada, tiene que romper. Hasta que no se rompa esta directriz, no hay entrada en oro. En bolsa hay una expresión que dice, el toro es toro hasta el rabo. Es decir, todo el toro completo es hasta el rabo, desde la cabeza hasta el rabo. Entonces, pues, hasta que no haya una rotura, hasta que no se demuestre que realmente el oro va a romper esta directriz, haciendo saltar este indicador y rompiendo esta directriz, para mí seguimos en corrección. Y luego otro posible punto de entrada un poquito más conservador sería el gráfico semanal, que ya lo sabéis, fijaros bien, aquí el indicador lo tenemos, si el oro toca el 2.727 dólares por onza, esto hará saltar el indicador y a mí me dirá que probablemente existen probabilidades de que el oro quiera iniciar su senda hacia los 3.000, que yo creo que son más bien 3.065, pero por una extensión de Fibonacci que os he hecho en otras ocasiones. Cuidado, estos indicadores fallan, ¿vale? Tanto un sistema como otro fallan, pueden venir, pueden romper aquí y luego pueden tirar el oro abajo un 5, un 10% si quieren, lo pueden hacer perfectamente, pero fallan pocas veces. Pocas veces quiere decir que a lo mejor aciertan el 60% de las veces, mucho más no os puedo ofrecer, ¿vale? No hay sistemas perfectos, ¿vale? Pero da igual, como que yo voy comprando, compro, y si sube, perfecto, he hecho una buena compra, y si baja, pues ya volveré a comprar más adelante, de aquí a unos meses, a mejores precios, ¿vale? Y luego, lo que yo espero para el oro, ya lo sabéis, yo estoy esperando que el oro llegue a la cota esta de aquí,
que son los 2.470. La semana que viene os pondré aquí el indicador, como lo he puesto ahí en el euro, que ponía paridad. Pondré aquí la cota 2.470 y lo pintaré de azul como posible objetivo. Para mí una llegada a este objetivo, aunque no me gusta comprar en las caídas, probablemente haría alguna compra preventiva. Una compra pequeña, de piezas pequeñas, alguna pieza que me guste mucho, etcétera, etcétera, seguramente haría una compra preventiva, pero eso no implica que a lo mejor compramos aquí y esto luego sigue bajando, o lo atraviesa como si fuera mantequilla. El mercado puede hacer lo que quiera, puede descontar lo que haga falta, ¿de acuerdo? Con la plata lo mismo, mientras el oro no esté dejando la corrección, la plata, desde mi punto de vista, no tiene posibilidades. Lo tengo muy claro. Vamos a ver el SP500, porque yo creo que está bastante claro también. Fijaros bien. Lo voy a poner en formato diario, para que lo veáis bien. Os dije que, desde mi punto de vista, si se producía una vela diaria por debajo de este nivel, sobre todo por debajo del 5.800, yo al SP500 lo espero en 5.600. De hecho, le vamos a crear una línea y se la vamos a poner ya mismo. La pongo aquí, fijaros cómo la creo, la pinto de color azul, le pongo una dureza de 2 y le voy a poner la cota de 5.600, ¿vale? Objetivo bajista, 5.600, lo tengo clarísimo. Se acercaría mucho a la media de 200 en diario, que funciona bastante bien para el SP500, es un activo bastante noble. Vamos a verlo, ¿eh? Fijaros bien, media de 200 es la línea esta. Aquí, cuando estuvimos en la caída del COVID, fijaros bien, cuando estuvimos en la caída del COVID, la tocó, mira que venía con fuerza, venía con una fuerza increíble. Hubo un rebote, el rebote del gato muerto, aquí nos engañó a todos, a mí el primero, a mí me engañó. Aquí me engancharon a contrapié, porque yo hice una compra fuerte, ya que tuve una pérdida bastante importante. Fijaros los gaps de apertura diarios que teníamos, Tocó la media de 200 y hasta que no se volvió a colocar por encima de la media de 200, el SP500 no se tranquilizó, ¿vale? Y luego cuando subía, pegaba y pegaba. Y luego cuando seguía subiendo, bueno, aquí se alejó mucho, aquí más bien actuaba la media de 100, ¿vale? Pero luego cuando hubo otra caída importante, también tocó aquí, luego volvió a tocar, aquí tuvo unas cuantas sesiones, volvió a tocar, fijaros, aquí tocó y tocó, ¿vale? Y luego se puso nerviosísimo. Cuando el SP500 pierde la media de 200 en diario, se pone muy nervioso. Cuando volvió a subir, fijaros bien, la tocó casi milimétricamente. Increíble, ¿eh? Fijaros qué bien que funciona este nivel. Entonces, lo normal, cuando a medida que nos acercamos a la media de 200, lo normal es que actúe como un imán, ¿vale? Además, también os tengo que contar, la semana que viene quiero hacer un vídeo, bueno, la semana que viene o la otra, a ver cómo lo hago, sobre una operación que hace JP Morgan, que se llama el collar de JP Morgan, que es una operación que hacen en opciones ellos para proteger sus carteras de inversión contra riesgos de caída que tienen, por ejemplo, más del 20% en el SP500. Montan una serie de operaciones en opciones con 3 patas que les protegen, pero os tengo que explicar eso. Y esas patas, justo los niveles donde están colocados esas patas, que suelen ser un par de puts y un call, pero eso os explicaré todo el tema son niveles de atracción del precio porque hay concentrada una gran cantidad de volumen, ¿vale? Pero ya os lo explicaré esto la semana que viene porque tengo que hacer un estudio bien hecho y bien informado. Conclusión. SP500, desde mi punto de vista, una rotura de este nivel de aquí, un cierre por debajo del 5.800, significa, para mí, que lo más probable es que nos vengamos a visitar el 5.600. Pero sí que lo que sí que os voy a decir es que si el SP500 llega a 5.600, para mí lo ideal sería esperar una estructura de vuelta en W y entonces entrar a la compra, porque yo creo que en realidad, no sé si este año o el año que viene, deberíamos esperar ver más subidas, quizá hacia el 6.200 o hacia el 6.500. Ya lo veremos. Bien, y vamos a ver ahora unas acciones que nos pidió un suscriptor que nos decía, a ver si nos puedes analizar, monito plateado, IAG, es decir, la empresa que cotiza en el IBEX, que es una aerolínea, ahora lo veremos, para poder ver posibles puntos de entrada. La verdad que con el gráfico en la mano, fijaros bien, la subida espectacular, una subida espectacular que lleva IAG desde septiembre. De hecho, si la medimos, fijaros bien, una subida hasta la cotización de ayer de un 96%. De un 96%. Una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces tenemos que ver un poquito la empresa esta. Entonces me he venido aquí a Yahoo Finance, fijaros bien, IAG, que además es una empresa internacional que cotiza en el IBEX, que se dedica, bueno, es una aerolínea,
bueno, pues hace transporte de pasajeros, de mercancías, alquila aviones, mantenimientos, es un tour operador, etcétera, etcétera. Claro, una de las cosas que he pensado yo con IAG es, ostras, fijaros la caída tan espectacular que tuvo aquí, claro, pero ¿cuándo pasó esto? Pasó en el COVID. Yo creo que el efecto COVID en IAG es verdaderamente importante. ¿Por qué es importante? Porque IAG repartía dividendos, pero cuando tuvo esta caída brutal y fulminante a causa del COVID, que no fue culpa suya, fue simplemente que nos encerraron y luego todos los temas de viajes se vieron realmente afectados durante la pandemia y también posterior, porque teníamos que tener la vacunación, no podíamos viajar a ciertos países, etcétera, etcétera. Pues esto supuso un varapalo increíble para la compañía que tuvo que suspender su dividendo. ¿Vale? Importante. Pero ¿qué pasa? Que al final, pues como toda buena empresa, ¿vale? Fijaros qué estructura más bonita de recuperación, ¿eh? La típica W, ¿vale? Así muy mal dibujada, ¿eh? Pero luego ya pega contra la media de 200 en semanal, que es súper potente, y desde entonces, cuando escapó de aquí, ha tenido una subida meteórica, ¿vale? Entonces, una de las cosas que he estado mirando es el dividendo. Y fijaros lo que me encontraba aquí, ¿no? En consecuencia, el 1 de agosto de 2024, IAG anunció la aprobación de un dividendo bruto efectivo a cuenta de resultados, ¿vale? Que era la primera vez que volvía a pagar dividendo desde el COVID. ¿Esto qué quiere decir? Desde mi punto de vista, quiere decir que la empresa se empieza a sentir fuerte y quiere devolverle parte de los beneficios a los accionistas. Eso es un punto positivo, aunque es un dividendo muy, muy pequeño todavía, ¿vale? Entonces, para entrar en IAG me parece a mí que ahora mismo está como un cohete. Podrías entrar y se podría ir tranquilamente a los 4,4, veis que tenemos el nivel este de aquí, o podrías entrar y podría bajar bastante porque es que lleva una subida de un 90%, es una barbaridad. Entonces, ya sabéis que yo lo que os comento para las entradas en algunas empresas quizá es esperar un movimiento de corrección en tipo ABC, que haga un poco de corrección, que nos salte una bola roja, que haga un ABC y luego cuando vuelvan a saltar bolas verdes, a lo mejor podría ser un buen punto de entrada, ¿vale? Lo que sí que te diría es que si tienes miedo a perderte una posible subida, porque a lo mejor crees que realmente puede llegar a estos 4,4, ¿vale? Lo que yo haría es, yo que sé, si tienes pensado invertir, por ejemplo, 10 o 15.000 euros en IAG, no hagas la compra entera de 15.000 euros o 10.000 euros. Yo compraría una cuarta parte, por ejemplo. A lo mejor compraría solo dos, o una quinta parte, ¿eh? Compraría solo 2.000 euros y estás comprado. Entonces, luego cuando hayas comprado, ya ves lo que hace. Si sube, te quedas quieto. Nada, no haces nada más. Te quedas quieto, esperas a que llegue al objetivo y cuando llegue aquí ya verás lo que haces. Si quieres recoger beneficio, lo recoges. Si te gusta la empresa, te la quedas, ¿vale? Por ejemplo, y si bajara, en el caso de que hicieras una compra, no pasa nada porque has hecho una compra de 4 o una compra de 5, te esperas a que te vuelva a dar una bola verde y entonces vuelves a comprar otra vez la misma cantidad. Claro, comprarás más acciones porque si aquí las compras a 3,5 y luego las compras a 3, comprarás más acciones, por lo tanto estarás bajando el coste medio. En vez de tener un coste medio de 3,5 o de 3, tendrás un coste medio a lo mejor de 3,3. Y si sigue bajando, vuelves a comprar un poquito más abajo y estás bajando el coste medio a cuánto has comprado la acción, por lo tanto estás reduciendo el riesgo. Es lo que yo haría, ¿vale? Pero si vamos a ver un poquito el Yahoo Finance, que creo que es interesante que lo veamos, vemos aquí los datos financieros. Fíjate que últimamente, en los últimos trimestres, ha estado superando expectativas. Hombre, con el subidón que lleva, no me extraña. Aunque aquí no batió expectativas, pero aquí ha superado expectativas. Y fijaros que los analistas están diciendo, oye, no está mal, ¿vale? 4 a comprar fuertemente, 6 a comprar y 2 a mantener. Fijaros, que los analistas más o menos tienen un consenso de que es una acción y una empresa que parece buena, ¿vale? Y aquí lo que me ha sorprendido mucho es la última columna esta de aquí, de los beneficios, que está bastante alta. Fijaros bien, de ingresos 9,3 mil millones, ¿vale? Y beneficios 1,4, que son miles de millones, ¿vale? O sea, aquí ha tenido una caída, pero aquí fijaros que tela marinera están subiendo bastante y la diferencia que hay entre ingresos y beneficio neto no parece tan grande, es como si fuera a lo mejor unas 10 veces, ¿no? Unas 10 veces, no está nada mal.
Bueno, y finalmente creo que es interesante que le echemos un vistazo a la renta fija. Si os fijáis, ahora estamos viendo el Bund alemán, ¿vale? Los bonos europeos han seguido cayendo. Nos ha saltado ya nuestra primera bola roja, ¿vale? Importante, porque ahora luego veremos los datos de la semana, que hemos tenido datos de inflación un poquito más altos de lo esperados en España. Eso también influye, ¿eh? España, me parece que España es, dentro de la zona euro, el primer país donde se empiezan a publicar datos de inflación y han salido un poquito peor de lo esperado. Ahora lo veremos, ¿vale? Los bonos han seguido teniendo presiones vendedoras. Ya sabéis que para mí una llegada a esta zona de aquí, para mí es una oportunidad de compra, porque ya expliqué en el vídeo de la renta fija que hice hace semanas que los bonos no son como la bolsa y no pueden caer indefinidamente, ¿vale? Y también cuando miramos el bono americano, si miramos el DTLA, por ejemplo, que son bonos a largo plazo, también vemos que están en corrección y están cayendo, aunque esto es un ETF, pero siguen cayendo. Igualmente los bonos americanos, una llegada a la zona esta de aquí abajo también podrían llegar a ser una ocasión de compra. Y vamos a ver ahora los datos importantes de la semana, ¿vale? Fijaros bien lo que os decía, en España, ¿vale? El lunes 30 de diciembre se dio el dato de inflación interanual que quedó en 2,8, 2 décimas por encima de lo esperado, ¿vale? Inflación tensándose, malo para bolsas, malo para bonos, cuidado. Luego aquí hay un dato muy importante que lo dieron el 30 de diciembre, ¿vale? El 30 de diciembre, el PMI de Chicago. Chicago es una zona en Estados Unidos que está súper industrializada, ¿vale? Y los PMI que son de manufacturas, fijaros bien, aquí lo pone, el PMI el rendimiento de las manufacturas, ya sabéis que son estos índices, son números que van de más 100, de 0 a 100, ¿vale? El 50 sería una zona neutra, por encima de 50 es zona de expansión, por debajo de 50 es zona de contracción. Se esperaba que estuvieran 42,5 y el PMI de manufacturas de Chicago ha dado 36,9. Por debajo de 42 es recesión. 36,9 es profunda recesión en la zona de Chicago, que tiene mucha industrialización. Cuidado, ¿eh? Otros datos importantes que hemos tenido durante la semana es, por ejemplo, el desempleo en Alemania. Si os fijáis, teníamos una previsión de un 6,2 de desempleo. Qué barbaridad, ¿eh? 6,2. 6,2 de desempleo en Alemania y ha salido un poquito mejor de lo esperado. Aquí se esperaba, en lo que es el cambio de desempleo, se esperaban 15.000 posiciones más de desempleo y se ha tenido un poquito mejor de lo esperado, 10.000 posiciones más de desempleo, un poquito mejor de lo esperado, pero igualmente a la baja, ¿eh? Alemania lo está pasando bastante mal. Y creo que el dato más importante de la semana lo tuvimos ayer, ¿vale? En Estados Unidos, fijaros bien, ISM de manufacturas en Estados Unidos, dando una lectura de 49,3 cuando se esperaba una lectura de 48,4. Es decir, el ISM de manufacturas de toda la zona de Estados Unidos, no solo de la de Chicago, sí que está un poquito mejor de lo esperado, acercándose a ese 50, ¿vale? Acordaos que por debajo de 50 es contracción todavía, pero acercándose a esa zona de 50 cuando realmente se esperaba un poquito peor y ha salido mejor de lo esperado, lo que nos podría llegar a sugerir que la zona de Estados Unidos en general, en global, aunque tenga zonas concretas como Chicago que están sufriendo mucho, quizá no están tan mal, ¿vale? De todas maneras, uno de los eventos más importantes que tiene que suceder la semana que viene tenemos un montón de datos de empleo. Tenemos el Job Openings, que son las ofertas abiertas. Tenemos la medida de empleo, que es la favorita de la Reserva Federal. Tenemos varios datos de empleo y de paro la semana que viene que pueden afectar bastante a las bolsas y evidentemente el 20 de enero Donald Trump toma posesión como presidente de Estados Unidos y ahí es donde realmente los mercados van a empezar a jugársela toda, ¿vale? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Os agradecería mucho un like y que os suscribáis al canal porque voy a seguir trayendo contenido financiero y análisis como este, y me encantaría leer en los comentarios vuestros comentarios de cómo puedo mejorar el análisis, qué activos queréis que analice. Vuestro amigo, el Monito Plateado, se despide. Hasta la próxima.